bendiciones, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Que el Señor permita que este nuevo encuentro, hoy martes, sea y permita a Dios que sea de una gran enseñanza para ti. Y que puedas alcanzar, como siempre les digo, que sea un toque en tu vida que te marque un antes y un después. Que el impacto de la palabra de Dios, asociada con todo lo que tiene que ver con nuestra conducta humana, te haga sentir que estás creciendo cada día más, que estamos pareciéndonos más al Señor, que estamos creciendo conforme a su perfecta voluntad, y que eso es lo máximo. Tiene que ser lo máximo para nosotros, porque nos indica que estamos agradándole a Él, que somos aceptos delante del amado, porque estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, de cómo se pone su palabra en práctica, cómo se hace real en nuestras vidas, cómo produce en nosotros crecimiento, madurez, hermosura, y nos va enseñando y diseñándonos conforme al plan perfecto de Dios para con nosotros. Así que esta enseñanza de hoy será de gran ayuda para cada uno de nosotros, y el tema de hoy será acerca de las familias, relaciones en las familias tóxicas. Relaciones en las familias tóxicas. Es un tema muy fuerte, es un tema muy difícil de enfrentar, pero tenemos que hacerlo, porque voy a decirles a ustedes, mis hermanos, es necesario que revisemos nuestras vidas, que revisemos nuestro entorno, que podamos saber día a día qué es eso que nos está ayudando, que estamos contentos, que estamos complacidos, qué es eso que se mueve en nuestro entorno, quizás en nuestros miembros, quizás hasta en nosotros mismos. Quien dijo que no podría darse, pero sea lo que sea, justamente ese es el propósito de las Escrituras, como dice la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, exhortarnos, enseñarnos, guiarnos. Dice, en toda sabiduría, en todo conocimiento, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Así que estamos contentos por esto que vamos a aprender en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las relaciones en las familias tóxicas. ¿Cuáles son esas cosas que se dan? ¿Qué son esas cosas que pasan? Y Dios es bueno. Sé que vamos a aprender. Damos gracias a Dios de corazón nuevamente por Apocalipsis Network, una vez más, quien está a la brecha siempre para permitirnos llegar hacia ustedes en toda la faz de la tierra, que la gente sepa, que la gente entienda, que la gente comprenda que Dios nos ama, que Dios nos bendice, que Dios nos busca, que Dios nos alcanza, que Dios tiene sus estrategias, sus medios, todo lo que te sea necesario para Él llegar hasta ti, llegar hasta mí, para enseñarnos a ser mejores cada día. Y vamos a ir experimentando ese crecimiento, esa madurez en Cristo, que nos hace sentir completos, maduros, seguros, firmes y sobre todo listos, esperando aquel gran día, el sonido de aquella trompeta, donde todos podamos subir y todos podamos irnos con mucho contentamiento, con mucha alegría, con mucha felicidad. Por eso es importante, y muchas veces les he hablado así de forma bien quizás modificada o encapsulada, acerca de la importancia de que la toxicidad en las relaciones, en la familia, tiene que ser cambiada, tiene que ser trabajada, tiene que ser cultivada. Es decir, en donde hay toxicidad tenemos que desaparecerla y cultivar las relaciones saludables, las relaciones buenas, esas relaciones que son las que agradan a Dios. Así que nuevamente vamos a comenzar a trabajar con esto de lo que es discúlpenme, las relaciones donde hay miembros que son enfermizos, donde hay miembros que se le pueden considerar, como se dice hoy en día, tóxicos por su comportamiento, por lo que presentan. Hablando aquí, por ejemplo, cuando en una familia o en algunas familias existen costumbres, dinámicas, vínculos, algunas pautas que rompen, que dañan, que alteran el bienestar de la familia, el bienestar de los miembros, cuando hay ese tipo de comportamiento, de conducta, y esto afecta fuertemente la salud. ¿Qué tipo de salud? Nos afecta de demasiadas formas, no solamente la salud emocional o psicológica,
la salud cognitiva, que es muy importante que nosotros estemos para poder funcionar bien al 100%. La salud cognitiva tiene que ser buena en nosotros, es decir, nuestro sistema de pensamientos tiene que ser saludables, donde sepamos manejarnos y sobre todo que aprendamos o que sepamos o que tengamos las destrezas de nosotros gestionar nuestras emociones en el día a día correcta y debidamente. Entonces, todo esto que hemos mencionado, la salud cognitiva, emocional, psicológica, todo esto altera si no hay una buena sanidad cognitiva, una buena salud cognitiva, relacional, emocional, psicológica, funcional, saludable de los miembros. Todo esto altera o puede enfermar la salud, no solamente mental, sino también física y aún espiritual de los miembros de esa misma familia. De ahí la importancia, una vez más, el conocimiento. Conocimiento es poder. Cuando tenemos en nuestras manos conocimiento sobre algo, ya usted tiene poder para actuar y trabajar sobre lo mismo. Es decir, como dije al principio, casi siempre cuando hablamos, es decir, cuando se habla de relaciones tóxicas, familias tóxicas, miembros tóxicos, personas tóxicas, parejas, los padres, los hijos, la familia en sí, la familia extendida, realmente estamos hablando de en ciertos aspectos de lo que tiene que ver con lo que es el origen que causa todo esto, que es la violencia doméstica. Es decir, toda persona que ha denotado muestra algunos problemas emocionales relacionados con problemas psicológicos y de otra índole, es casi seguro que viene de un ambiente de hostilidad, viene de un ambiente donde se manifestaban o no se practicaban, sino que era parte del modo vivendi, que era parte de la costumbre diaria, eventos traumáticos de abuso, de violencia doméstica. Y esto, entonces, ¿qué pasa? Que al pasar estas cosas, las personas internalizan esos patrones de violencia doméstica y les altera todo lo que tiene que ver con su personalidad. Por ejemplo, la violencia doméstica, que no es más que un patrón de comportamiento por el cual la pareja o la expareja tiende a usar el abuso físico, el abuso emocional, a veces sexual, abuso financiero, abuso verbal que tanto lastima y hace daño. Y esto es una situación muy negativa que afecta a cientos de personas, miles de personas en el mundo, y afecta también sin importar el estatus social, espiritual, aún espiritual, tengo que decirlo así, religioso, la orientación sexual. Pueden sentir miedos o sentimientos de dependencia. Son personas que han sido víctimas de sentimientos, de víctimas de traumas fuertes, de golpes fuertes, de emociones muy fuertes que les ha alterado, no han sabido gestionar sus emociones y se han hecho personas que sienten unos miedos terribles, tienen unos sentimientos de dependencia, o puede ser también codependencia, que es otra cosa, o de inseguridad. Los niños de las víctimas enfrentan esas mismas realidades. Creo que uno de los disertaciones pasadas estuve hablando de que en mi primer doctorado escribí, la tesis mía fue basada en que toda persona que ha sido abusada se convierte en abusiva. Entonces de ahí es que vienen tantos miembros de familia que, por ejemplo, y lo pongo de esta manera y ustedes lo van a entender, vamos a suponer en la iglesia se casa una parejita y vamos a suponer que la joven viene de una familia cristiana muy saludable, muy funcional, una familia que tenía las pautas correctas, la dirección correcta, la enseñanza correcta, todo era correcto en esta familia porque la hija creció en ese hogar saludable, un hogar cristiano, un hogar funcional al 100%. Claro, nadie es perfecto, pero hablando de las cosas que podemos decir funcionales y que son saludables porque ciertas imperfecciones también se gestionan y se trabajan correctamente conforme nosotros sabemos mentalmente qué hacer para que seamos más productivos, más saludables, y que si gestionamos los defectos o las imperfecciones de forma correcta, vamos entonces a aprender mucho más y vamos a desarrollar hasta una resiliencia y vamos a adquirir destrezas y otras destrezas que nos valga la redundancia, que nos van a ayudar a ser más funcionales y más saludables. Entonces,
Partiendo de esa premisa, sabiendo que esto se da en las familias, como les decía en la tesis, como demostré científicamente que toda persona que es abusada se convierte en abusiva, esta parejita se casa con un joven que también es de la iglesia, pero el joven no hace mucho tiempo que está en los caminos del Señor, aunque está tratando y haciendo lo mejor, pero sí viene de un hogar donde la familia no es cristiana. Y realmente, por lo tanto, el joven no creció con una formación cristiana, y no es que sea un muchacho malo, pero realmente no tiene la misma formación que la jovencita. Si el joven viene de una familia donde recibió muchos abusos, maltratos verbales, físicos, emocionales, golpes o mucha hostilidad, mucho maltrato en general, es probable que ese muchachito internalizó ciertos patrones de comportamientos que son tóxicos y negativos, y que quizás no por la edad, quizás porque no se ha envuelto en una relación formal, pero ahora ya sí, porque ya entró en el matrimonio. Entonces, ¿qué va a pasar? Habría que ver cómo este joven que ha recibido mucho maltrato, como les dije, como a consecuencia de no haber crecido en un hogar cristiano y no haber podido recibir esa formación estable o saludable. Este joven, cuando cualquier inconveniente ya en la pareja, o sí cuando vienen los niños, a veces no hay que esperar a tener los niños, ya el joven que viene así, desde que haya un inconveniente en la relación, desde que haya un obstáculo que se presenta en el camino, como siempre ocurre y siempre pasa, este joven inmediatamente puede ser que va a venir con una explosividad de ira, con un comportamiento totalmente de ira, de enojo, y a medida que se va empeorando eso que se está dando, si tiene que ver con el trabajo, alguna situación en el trabajo no saludable, con las finanzas, que siente que puede ser mucho y que no puede, sea lo que sea, y el joven comienza a demostrar cierta impotencia, cierta intolerancia, ciertas reacciones violentas, quizás de hablar, de decir, de tirar, quizás hasta de romper, quién sabe. Esta jovencita va a recibir un impacto demasiado grande, porque viene de una familia totalmente saludable, estable, creció con mucha sanidad emocional. Entonces esta muchacha, al ver esto, se sorprende y se va a decir: ¿qué es esto? El esposo romántico, el esposo cuidadoso, el que me cuidaba, el que me hizo tantas promesas, no lo entiendo, y comienza ella a confundirse. Entonces esto se va convirtiendo, acuérdense que si el joven no ha gestionado y no ha aprendido a manejarse emocionalmente, no lo sabía, porque ya realmente vino con la explosividad o la intolerancia. Entonces esto va a seguir pasando, pero como sabemos, si la violencia doméstica, estudiando bien cómo se desarrolla, esto va creciendo, este comportamiento va siendo cada vez más intenso. Puede comenzar con algo muy simple, y a medida que se presentan los inconvenientes, que vienen los estresores, que viene la impotencia o la falta de conocimiento para gestionar los inconvenientes de manera correcta y sabia, pues el joven siempre se va a alterar más y más y más, y va perdiendo el control y va manifestando esos eventos de enojo, de rabia, de ira, y la jovencita se va sintiendo mucho más complicada, más confundida, más desalentada, va a caer en depresión, va a desarrollar ansiedad. Y escuchen bien, acuérdense la teoría mía: toda persona que ha sido abusada se convierte en abusivo, consciente o inconscientemente. ¿Qué va a hacer esta jovencita? Que va pasando el tiempo y se siente tan impotente, tan incapaz, enamorada de su pareja, que lo ama y todo, pero se da cuenta que no es la persona con que ella pensó que se iba, o sea, que ella amó en todo ese noviazgo, y que ella soñó de una manera muy linda, romántica y saludable. Ahora lo que tiene es una persona que se ha ido empeorando en unos eventos de explosividad, que se hace volátil muchas veces, y eso es terrible. Entonces, ¿qué va a hacer con esta muchachita? Que ella va a desarrollar mecanismos de defensa, porque no se atreve a decírselo a sus padres, porque se lo va a callar, porque no tiene con quién hablar, porque siente que como la pareja tiene que apoyar a su pareja al 100%, eso es lo que aprendió, y vio en sus padres cómo se amaban, se querían, pero nunca habían estos eventos así. Ella siente que decirlo sería casi fallarle a Dios y a su pareja. Se va callando, pero ella va perdiendo en sus emociones, el control emocional en ella se va alterando, y también va despertando en ella
ciertos enojos, ciertas impotencias, ciertas inseguridades, ciertos complejos, cierta tristeza, cierta angustia, cierta soledad, todo aquello que empieza a llamarse depresión y también ansiedad, ¿por qué no? Esa inseguridad, esos temores, esos pasos como que ella da de aquí para allá y de allá para acá y no haya respuesta, todo eso se va a dar en ella. Entonces ahí la muchachita que viene totalmente saludable va a aprender ahora, sin darse cuenta, va a tener cierta respuesta de ponerse a la defensiva. Entonces la persona que recibió el abuso ahora aprende ella a abusar también como mecanismo de defensa. Ella se va a poner a la brecha y va a y es probable que llegue a un extremo mayor que él. ¿Por qué? Porque lo de él es una secuencia, lo de él es internalizar patrones por años y años de algo que vivió. Lo de ella es toda una novedad, lo de ella es un trauma fuerte, lo de ella es un encontrarse con algo que ella ni siquiera se podía imaginar que existía. Y ese impacto tan grande, esa reacción mental emocional va a desarrollar en ella lo que llevamos en psicología, el PTSD, el estrés postraumático. Y todo eso la va a transformar. Y ahí tanto la persona abusiva como el que recibe el abuso se convierte en abusivo también. Ese es un ejemplo que les va a ayudar. Entonces, a continuación vamos a estar analizando acerca de qué pasa en estos tipos de relaciones tóxicas, cuáles son los comportamientos que se dan. Hay varios tipos de abuso, como ya dijimos, mencionamos algunos de ellos: el abuso físico, el abuso mental, emocional, el verbal, el psicológico, el sexual y todas esas cosas. Y vamos a seguir hablando del mismo más adelante. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que tenemos que hacer ante la ira: tiembla y no peques, y todo aquello. Aquella muchachita quiso hacer todo eso, pero se le fue haciendo imposible. ¿Por qué? Porque nadie le había dicho a ella quizás que existen las parejas abusivas y que existen problemas que pueden ser, personas que pueden tener apariencia, pueden ser agresivos pasivos, como es el caso del noviecito de ella, que lo trató durante el noviazgo y nunca hubo una explosividad, ni una manifestación, ni un evento de ira. Pero ¿qué pasaba? Que encima de que quizás él se enojaba, pero era un enojo, era agresivo, pasivo, no lo demostraba. Ahora ya que la tiene segura, ahora ya que están casados, ahora ya él siente que puede manifestarse más y más, y entonces ahí comienza el verdadero abuso psicológico, verbal, emocional, en todos los aspectos, que va a dañar fuertemente a esta muchachita. Por ejemplo, las relaciones tóxicas pueden basarse en primeramente, una de las cosas que se da es porque puede darse lo que se llama relaciones de apego, que se convierten en vínculos que son muy dependientes, uno del otro, asfixiantes, y entonces comienza a manifestarse lo que se llaman las manipulaciones emocionales, puede ser afectivas, como usted les quiera llamar. Entonces son familias que cada miembro quiere saciar. ¿Qué son esto de manipulaciones afectivas? Afectiva viene de la parte afectiva, del amor, de la parte de la afectividad entre ellos, pero esto es una manipulación afectiva entre ellos, entre los miembros de la familia. Cada miembro quiere manifestar sus propias necesidades y se basa en su propio control para satisfacerlas. Acuérdense que cuando se trata de familias tóxicas es la persona que lo controla todo, lo maneja todo. Siente que está en control de su vida y que nadie le va a manejar. Y esto viene por muchas formas, pero aquí vamos a comenzar a hablar de esto. Normalmente, cuando uno de los progenitores o uno de los padres o los dos padres a la vez tienden a aprovechar la situación del que ser padres, pueden alcanzar sus objetivos personales sobre sus hijos, porque sus hijos son de ellos y son los únicos que tienen el poder. Escúchenme bien, padres que me están escuchando, valga la redundancia. Muchas veces hay padres que son tóxicos y no es que quieren ser tóxicos, pero manifiestan la toxicidad y lastiman cruelmente a los familiares, porque ellos fueron los primeros lastimados y fuertemente heridos, y el dolor fue tan grande, el impacto fue tan grande que los envolvió
y formó en su personalidad, internalizaron ese patrón enfermizo, ese patrón negativo, y hoy no se dan cuenta que son manipuladores afectivos, no se dan cuenta que son abusivos emocionalmente, no se dan cuenta que son tóxicos para nada. Simplemente ellos están actuando porque sus hijos son sus hijos, ellos lo van a controlar, porque yo sé, mi mamá y mi papá también a mí me controlaban y me decían qué es lo que teníamos que hacer. Y comienzan esos progenitores a comportarse de esa forma hasta alcanzar los objetivos que se proponen con cada uno de los hijos. Y ellos eso lo hacen para cubrir sus propias necesidades o para imponer su propia o su desconocido comportamiento enfermizo, el cual no saben que está ahí, pero se están imponiendo, sin tener en cuenta que el niño cada cabeza es un mundo. Ese niño tiene su propia voluntad, su propia inteligencia, su propia forma afectiva, su propia forma de pensar. Pero estos maltratos se pueden dar y eso no es capaz de ayudar a los padres. Y eso que ellos están haciendo no les va a hacer a los padres conseguir exactamente lo que ellos quieren con los hijos. Muchas veces puede que lo consigan, pero sobre una rebeldía del tamaño del mundo. Pero 100% sí van a conseguir estos padres que estos hijos van a tener comportamientos tóxicos también, disfuncionales y enfermizos. Entonces, lo que nos enseñan los que saben, que los padres o los cuidadores de estos niños, ¿qué hacen ellos? Que impiden que estos hijos maduren emocionalmente. Porque si los hijos maduran emocionalmente, aprenden inteligentemente, se paran a la brecha aún sabiendo que son sus padres, pero si ellos aprendieran eso, se pararían e impedirían seguir siendo manipulados. Entonces, por eso los niños como han sido maltratados desde el principio, no saben más que responder a esos ¿cómo se llama? Mandatos de sus padres, a esas peticiones de los padres, a esa forma de manejarlos. Ellos van respondiendo, aunque no son felices, aunque no quieran. Pero ¿qué va pasando? Que los padres no se dan cuenta. Esto va apartando a los hijos más y más de la parte afectiva de ellos. Los niños se van sintiendo tan horribles, tan amargados, tan tristes, con tan baja autoestima. Y de ese modo se van convirtiendo en personas que ya ni siquiera se aman ellos mismos, ya no se respetan. Ya estos niños hasta perdieron el deseo de soñar, si es que alguna vez lo tenían. Es muy triste. Por eso estoy tan contenta de estar aquí con ustedes en el día de hoy, para ayudarles un poquito y que ustedes me ayuden a mí, porque ustedes que están escuchando esto y tienen algún familiar, tienen algún pariente, tienen algún vecino, algún hermano en la fe, alguna familia que ustedes conozcan, puedan extenderles este audio, este video, hacerles entender que pueden buscar información acerca del mismo. Y hay tanta información en el día de hoy en todas partes de cómo este es un tema muy hablado, muy tratado, muy elaborado. Todo el mundo puede conseguir ayuda, pero que por favor comencemos a reaccionar, a ver de qué forma podemos nosotros comenzar a sanar nuestra niñez, comenzar a detener que los padres que han sido abusados ya no sigan abusándose ellos mismos de manera inconsciente, y de esa forma también estén afectando, transmitiendo toda esta toxicidad a los hijos que ya están creciendo de manera disfuncional y que son víctimas más del sistema, como han sido formados, así como fueron formados sus padres. Eso trae un terrible comportamiento, un terrible sufrimiento emocional en esta familia. Los niños se ven en la obligación de corresponder y obedecer a los padres, como eso es lo que les han enseñado, y esta clase de familias abundan y siguen demandando más y más y más de ellos. Y cuando no demandan muchas cosas, entonces las discusiones que se puedan dar, las comunicaciones entre ellos, las interacciones más bien,
van a ser, perdónenme, de la misma índole y va a seguir lastimando y dañando a otros. Son relaciones que se darán esas manipulaciones continuamente. Eso va a seguir dándose en ellos. La victimización se va a seguir desarrollando. Y también todo esto que los padres van haciendo va a seguir manipulando a los hijos con tal forma de conseguir todo aquello que originalmente los padres o los progenitores se proponían tener y lograr de los hijos. Vamos a hablar de una serie de características que se dan en esas familias que nosotros estamos tratando en el día de hoy y se les llama familias tóxicas. El término se oye tan duro, pero realmente tenemos que llamar las cosas por su nombre, porque nosotros, eso sí que estamos usted y yo bien en esto, que no importa qué tóxicas sean las familias, usted y yo sabemos, y si tú eres parte de una familia tóxica, tú tienes las llaves del reino y tienes en tus manos toda la garantía de parte de Dios de que tú vas a lograr una sanidad total para los tuyos en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo vas a lograr? Porque el mismo Dios te garantiza que si tú implementas las promesas de Dios y te propones sanarte. Pero sí les voy a aconsejar a todos, por favor, créanme y entiendan, es siempre importante acudir a un profesional de la salud mental para ser ayudado. Muchas veces solos ustedes no lo van a lograr. Es importante recibir un profesional que te va a enseñar cómo se gestionan esos comportamientos de forma correcta, de forma de vida, de forma saludable, y que todos puedan alcanzar y comenzar a gozar y a experimentar, a disfrutar de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esos padres, pregúntemelo a mí, que por tantos años trabajando lo que es salud mental, yo he tenido una experiencia extraordinaria de cómo realmente usted se da cuenta que dentro de esas personas que vienen con esos comportamientos, esos patrones repetitivos de violencia doméstica, usted no se imagina oígame bien, cuántos tesoros escondidos puede haber dentro de padres que han sido así. Porque simple y llanamente están manifestando aquello que el entorno les fue dando, los fue cobijando, se llenaron, consciente o inconscientemente internalizaron el patrón, y hoy eso es lo que están demostrando. Pero usted sabe, y nosotros sabemos que el Señor nos escogió a nosotros para salvación desde antes de la fundación del mundo. Desde entonces ya el Señor venía trazando en nosotros esa posibilidad de que vamos a ser salvos y que íbamos a experimentar una vida en abundancia, esa vida eterna que íbamos a heredar, y puso en nosotros esa habilidad de hacer, querer, alcanzar, lograr cosas buenas y todo aquello. Pero si el entorno donde fuimos estados en el momento del embarazo, si ya venía la situación de relaciones tóxicas y eso, pues eso es lo que ha seguido pasando, eso es lo que se fue dando, y eso es lo que el individuo hoy están proyectando. Pero no quiere decir que no tenga internamente grandes cosas que si le ayudan a esa persona, o si se les ayuda a esas personas a descubrirlos, a desarrollarlos, grandes cosas van a ocurrir en el mundo de Dios. Créanme, en el mundo de Dios, en el pueblo de Dios. Así que dentro de la característica, todo el mundo, no existe una individualidad, es decir, cualquier persona, las familias tóxicas no respetan que cada uno tenga su aspecto vital y sus propias necesidades, sus propias pautas, su propia escala de valores. Nadie está buscando eso. Simple y llanamente las características de la toxicidad es manejar, es manipular, es dominar, y son uniones, son relaciones que están basadas en lo que es que que así es que tiene que ser, así es como tiene que darse, y como único objetivo entonces buscan que sus necesidades se satisfagan sus necesidades a como de lugar, es decir, las necesidades de sus padres, que son los dueños, los jefes, los que dirigen, los que determinan,
son los rígidos, son los que controlan, son los que manejan, y esto desemboca actitudes de sobreprotección o de agresión, más bien agresión que otra cosa, que va a incapacitar todo el desarrollo mental, emocional, cognitivo y afectivo y saludable de los menores en familias que son así. Así que también dentro de la sobreprotección también existe lo que se llama o abandono. La sobreprotección y el abandono eso genera relaciones de dependencia. Es decir, de que el otro no tiene su propia identidad, sino que va a tener dependencia emocional de los padres, con esos padres tóxicos, y buscarán tener una clase de relación u otra, y van a tener hijos emocionalmente dependientes. Como diga mi papá, como diga mi mamá, no importa lo que pasa por mi mente, no importa el sueño que pase por mi mente, dice el niño, no importa lo que yo desea, no importa lo que sueño, no importa mis sueños de ser deportista, una pintora, de ser médico, de ser ingeniero, una buena psicóloga. Los niños no van a pensar en eso porque ya saben que sus pensamientos los manejan sus padres, sus deseos, sus sueños. Qué triste, ¿verdad? De ahí es que siempre esa dependencia emocional va a estar ahí. También una cosa que yo siempre he trabajado fuertemente con ellos es la falta de comunicación, o más bien la falta de comunicación efectiva, porque de comunicar muchos pueden comunicar, y hay quienes comunican y quizás comunican demasiado, pero todo lo que comunican destruye, enferma, no sana. Entonces no hablar de los problemas y conflictos genera una situación bien dañina, ya que con el tiempo, por ejemplo, eso es cuando hay poca comunicación. Como los padres no hablan con los hijos porque los hijos tienen que ser tal como ellos dicen, pues ahí sí la comunicación va limitada. Como los niños no tienen derecho a soñar y a pensar en lo que ellos están soñando, pensando, sino que los padres van a determinar la profesión que van a hacer el día de mañana, cómo van a ir a la escuela, la ropa que se van a poner, todas esas cosas el papá la determina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento, a medida que estos niños ya van superando la adolescencia, la preadolescencia, ya llegaron adultos, va a llegar un momento, y ya se está llegando, donde el niño tiene cierta edad y cierta reacción emocional que va a explotar de una forma violenta, de una forma que puede realmente ser muy dolorosa. Entonces esto va a llevar lo que se llama para terminar con eso de la falta de comunicación efectiva, esos padres que realmente no le dan la oportunidad a sus hijos que comuniquen sus propios deseos, sus propios pensamientos, sus propias inquietudes, sus propios valores. ¿Por qué? Porque son familias que siempre procuran mirar hacia el otro lado. No me interesa lo que me digan mis hijos, yo determiné como mamá, mi esposo y yo qué es lo que va a pasar. Totalmente enfermizo, poco saludable, que quede claro eso. Y también esa bomba de tiempo que va a explotar como niños que ya crecieron con esa rigidez y con esa autoridad de sus padres. ¿Sabe qué va a pasar? Que van a comenzar a demostrar una conducta rígida. Las familias tóxicas están basadas en conductas y tienen esa rigidez en esos comportamientos. Cada uno tiene su rol, y si alguien intenta cambiar, los demás no se le permitirán. Conductas rígidas, conductas dominantes, conductas provocativas, conductas donde los padres son los que mandan. Y los niños tienen solamente algo que entre ceja y ceja tienen que saber. ¿Qué es eso? Siempre tienen que obedecer a los padres. Ya ustedes pueden ver. Entonces, esos niños o esos hijos, o esa familia que ha venido creciendo así, como ya hemos comentado, ya hemos hablado, esa familia se basa en la búsqueda de satisfacer las necesidades y anhelos de los padres, dejando a sus propios hijos en un segundo plano. Los niños no cuentan, solamente cuentan los padres. Este tipo de comportamiento va a resultar muy difícil, muy problemático, muy disfuncional. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos hablando que vienen a desarrollarse las heridas emocionales muy profundas en sus hijos.
Creo que les había mencionado anteriormente, voy a dar un estudio muy pronto acerca de las heridas emocionales de la niñez. Básicamente hay 5 que alteran todo tipo de personalidad. Entonces, estos niños que crecen con estos comportamientos, estas heridas, una de ellas es el rechazo, que pronto voy a estar hablando de eso. Entonces, también estos niños así van desarrollando máscaras internas, máscaras que se pueden por dentro para presentar ante la sociedad, ante los demás, incluyendo las iglesias, si ya están yendo a las iglesias, una máscara para que los vean, o una máscara donde realmente el que tiene cierto conocimiento psicológico y ve que el niño no gestiona bien las emociones, se podrá dar cuenta que estos niños están mostrando una máscara producto de haber sido abusados emocionalmente o haber crecido en un ambiente tóxico enfermizo. Por ejemplo, cuando tenemos un niño que la escuela le va muy mal y sacó unas notas terribles en la escuela, los padres, cuando se enteran de que este niño, se le llama la atención porque realmente, o se le llama la atención a los padres porque el niño no está correspondiendo a sus notas, sus grados se han ido afectando, han ido bajando. El niño no tiene una capacidad de enfocarse y concentrarse. El niño no responde cognitivamente a las demandas del maestro. Entonces se están dando cuenta que algo está pasando. ¿Qué pasa con estos niños? Que cuando se les avisa a los padres que los niños no están correspondiendo, entonces, ¿qué va a pasar? Que van a buscar, en vez de los padres buscar una posible solución, es probable que van a castigar fuertemente al niño, pero ni siquiera le van a decir por qué lo castigan. En vez de decirle quizás, bueno, yo creo que no vas a ver tanta televisión como otras veces he estado viendo porque causa y efecto. Al no hacer bien en la escuela, entonces las actividades de interacción social que tiene con los amiguitos, los juegos y todo eso, habrá que limitarlo hasta que puedas volver atrás. Pero inmediatamente, los padres que buscan una buena solución dicen, inmediatamente puedas reponer las notas y te empiezas a hacer bien. Podemos volver atrás otra vez a trabajar, que si mantiene las notas bien, pues tus momentos de juego, de compartir con los amiguitos y todo eso, y sobre todo padres que busquen soluciones y gestionen las cosas correctamente, quizás van a buscar un tutor, alguien que trabaje mejor, que pueda ayudar al niño a superar esa limitación que está teniendo en cualquier materia que tenga, la matemática, historia, literatura, lo que sea, que venga ese tutor, que venga ese maestro, que su entrenamiento sea eso, ayudar a los niños. Ese es un niño que se va a sentir no solamente amado y querido y que le buscan solución, sino que los padres se envuelven en esa limitación que le puede pasar a cualquiera. Pero al no sentir nada de eso, sino que lo castigan duramente y sin quizás explicarle por qué, el niño se siente más rechazado todavía y se hace mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños se sienten que ni siquiera la atención del lugar se le dio. Hay consecuencias para los hijos de familias tóxicas. Por ejemplo, las consecuencias para esos hijos podrían llegar a tener ciertas necesidades que son poco vitales, como por ejemplo, en comparación con la de sus progenitores, no creen merecer sentirse atendidos, ni queridos, como dije hace un ratito, ni amados. ¿Por qué? Porque llegan a concebir sus necesidades como poco importantes. Esas necesidades no son importantes para ellos, ni ir a la escuela, ni aprender. ¿Por qué? Acuérdense, como dijimos, la autoestima de ese niño está por el piso. El niño no puede gestionarse bien porque no se ama a sí mismo. El niño no disfruta un dormir, un comer, un jugar, una escuela de interacción con los niños. Esos niños están a la expectativa de pedir golpes o maltratos, o que se les hable muy fuerte, que los tranquen en el cuarto, muchos castigos, que se les hable mal, que no lo dejen participar, que no lo dejen ni aún manifestarse afectivamente. Muy doloroso. También pueden generar una gran dependencia, como dijo, una dependencia emocional. Necesitan ser aceptados y valorados por su padre como sea, porque si hasta que el papá dice eso está bien, ellos van dando lo que tienen y lo que no tienen para poder. Y esos niños van a buscar lo indecible que hacer y cómo hacerlo para oír y mirar la mamá, los ojos de la mamá o del papá,
que les digan, hijo, lo hiciste bien, pero no van a ser hijo, lo hiciste bien con empatía, con amor, porque el padre no puede dar lo que no tienen. Acuérdense que hablamos de padres no que son padres malos, son padres que fueron maltratados, y esos padres que fueron maltratados van a criar hijos maltratados. Esos hijos criados de maneras maltratadas van a procrear hijos que serán maltratados también. Ahí es que viene como una maldición que llámele generacional, llámele de entorno, llámele de aprendizaje, llámele como usted le dé la gana, pero no es agradable a Dios, no es nada buena. O sea que los niños se dejan manipular y les afecta su seguridad y su autoestima al 100%. También pueden generar a un niño que ese niño no es que puede generar, esto yo se lo garantizo a ustedes que he trabajado por muchos años, salud mental, trabajando con niños de todas las edades. Estos niños que generan esa capacidad de rabia, de enojo, de ira, y les voy a contar un ejemplo que les va a ayudar muchísimo a ustedes a entender esto. Esos padres que tienen esta experiencia, o sea, que han criado sus hijos así, la seguridad al 100% van a tener niños completamente, niños que tienen eventos o comportamientos de rabia, de ira y de enojo. Y esa es una necesidad de expresar esa ira en todo tiempo. Son niños que se le cae un juego y quieren romper el juego porque el juego se cayó. Intolerantes, impotentes, son niños agresivos, niños llenos de ira. Y eso mismo que le genera a su propia familia es lo que el niño está repitiendo. Llámele conducta aprendida, llámele maldición heredada, generacional, llámele como usted quiera, pero realmente no le agrada a Dios. Otro de esos puntos a tratar en estos niños que son así, que trae consecuencias negativas en estos niños, que estos niños no se sienten amados, no se sienten queridos, y tampoco ni encuentran a personas que lo apoyen a ser ellos mismos. Por lo regular, todo el entorno que los mueve es negativo, es tóxico. Y esas carencias afectivas, tiene afectos muy graves, desarrolla afectos muy graves en todo lo que es el bienestar emocional, psicológico, cognitivo de una persona. Es que es algo que realmente es así, es algo que realmente enferma a los niños, trastorna a los niños. Yo les estoy hablando esto, lo he trabajado por muchos años con padres, con madres, con iglesias, con familias, con comunidades, con personas de diferentes países, diferentes idiomas. ¿Y saben qué? Eso me da deseo de llorar cuando hago estas cosas, porque esto realmente es una realidad y se da mucho también en el mismo pueblo de Dios. Así que vamos a ver qué podemos nosotros hacer para nosotros sanar estas relaciones tóxicas dentro de la familia. ¿Qué podemos hacer para poner un control a todo esto? Es que la familia siempre dice... la familia es siempre uno de los espacios más comunes a la hora de establecer relaciones tóxicas. Claro que sí, todo empieza en la familia. ¿Dónde empieza la iglesia? En la casa. La ley comienza por casa. Es un contexto muy duro. Claro que sí, ya que es necesario que nuestro punto de referencia afectiva y emocional realmente tenga siempre que estar ahí a la disposición de saber entender a estas familias, que entre medio de ellos se han dado unos círculos viciosos, negativos, destructivos, enfermizos, pero que es necesario porque lo manda Dios, porque Dios lo quiere para ellos mismos, porque Dios necesita que ellos sean sanados, porque necesitan que sus padres también se sanen para que puedan sanar a sus hijos, y para que esos hijos que son sanados crezcan sanos, para que puedan procrear familias en el futuro saludables, que se rompan esas terribles cosas que está acabando con la sociedad, que termine con estos comportamientos que son esos matadores en series, esos criminales que andan en la calle haciendo cosas. Son personas que primero fueron rechazadas y maltratadas, abusadas, golpeadas, ignorados, maldecidos y todo lo que usted le puede añadir en sus casas por sus padres. Y es decir, que se puede dejar de hablar con un amigo, romper una relación con una pareja, pero nosotros no podemos romper con un papá o una mamá, porque eso es lo que nos han enseñado,
porque siempre será eso, nuestro padre y nuestra mamá, aunque no haya relación alguna. Es decir, usted puede romper una relación con un amigo tóxico, un compañero tóxico, aún en la iglesia, con un hermanito que usted tenga que ama en el Señor, pero ve que la persona, por más que sea, está siendo tóxico. Usted puede crear ciertos límites y cierta distancia y cierto alejamiento, se puede. Pero con los papás y la mamá nunca se crean esos límites, porque papá es papá, mamá es mamá, y hay que estar con ellos. Entonces, y acuérdense que una de las cosas que todos tenemos que decir, para mí fue un poco difícil una vez aceptar esto, porque uno no lo analiza. Quizás te pueda pasar esto que te voy a decir, que uno tiene que entender que uno no eligió a la familia. Yo no elegí a mi papá y a mi mamá, yo no los elegí a ellos. Entonces nadie eligió a su propia familia, nosotros pertenecemos y caemos en esa familia. Entonces así nos vamos adaptando las características a sus propias formas de familia, de comportamientos y toda la parte biológica que heredamos, que traemos en nosotros. Aunque seamos personas únicas e individuales, tenemos cierto rol en nuestra familia. Esa parte genética no se desprende nunca. Cuando la familia se ve que no tiene esa formación, esa estructura, entonces eso es lo que suele basarse en las relaciones. Por eso se llama familias sin estructura, se suelen llamar familias tóxicas, donde quienes tienen más poder someten a quienes tienen un papel más sumiso dentro del núcleo familiar. Y eso ustedes lo ven cuando los niños en una familia tóxica hay uno que es más débil que los demás. Ese débil va a ser víctima de todos los demás, porque los demás lo van a abusar. Dicen que las familias tóxicas suelen conformarse tienden a ser formados por un padre, una mamá o ambos, con esa necesidad de manipulación, de controlar, de manejar, de dirigir, de controlar, de ser rígidos. Y entonces para ellos de esa forma poder estar en control, alimentar y retroalimentar ese desorden mental, emocional, cognitivo que llevan dentro de sí, porque han internalizado un patrón enfermizo, que es lo que se está proyectando en ellos, y realmente no pueden evitarlo, sino que sí se da en ellos, tienden a manipular y hacer daño. Vamos a ver qué más podemos decir de todo esto. Cuando usted, por ejemplo, como persona, usted sufrió de alguien que tuvo un evento de ira hacia ti o de celo, alguien que estaba enojado contigo, y tú sabes que no debería hacernos daño de forma consciente, pero si es una relación que solo nos une en lazos afectivos, será más fácil de romper que aquellas relaciones con las que también existe un lazo o un nexo familiar. Es decir, si tú ves un amiguito, una amiguita, que hay escuelas donde los niños tienden a ser envidiosos, abusivos, haciendo el bullying contra los demás, eso es muy común y se da. Y vuelvo y te digo, repito, se puede crear cierta separación y ciertos límites. Ahí es donde uno va a trazar los límites y va a decir no puede y se aleja. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aleja, se esconde, huye del mal, pero el necio ve el mal y lo lleva consigo. Ahora, cuando se trata de familia tóxica, que te hacen bullying, que te lastiman, que te hieren, te maldicen, por más que tú quieras, tú nunca puedes alejarte un poquito, pero no vas a romper el nexo familiar con ese pariente, ¿verdad que sí? Eso es así, eso se da. Entonces, por ello es que los padres tóxicos se aprovechan de ello para llevar a cabo sus manipulaciones, manipulan a uno como de lugar. Cuando somos pequeños no tenemos recursos para poner límites a las relaciones tóxicas familiares. Siendo adultos debemos aprender cómo frenar esas relaciones que tanto daño nos ha hecho y nos han hecho y estamos haciendo y nos han lastimado. Entonces debemos aprender, así sí debemos aprender ciertas pautas de qué podemos hacer para nosotros salirnos de esa situación. Lo primero es que vamos a usar la empatía, vamos a ser misericordiosos, vamos a poner en práctica, a ponernos en lugar del otro. No significa que nos sometamos a los deseos del progenitor tóxico, eso nunca, sino que los escuchemos, los aceptemos, para la posibilidad de no llegar a un acuerdo con ellos. No, nosotros vamos a ayudarles acerca de lo que ellos demandan, de lo que se pide, es decir, que aceptemos aquello que querramos hacer libremente y no que nos imponga a nadie.
Cuando usted vaya a usar la empatía, por ejemplo, este caso que le dije a esta mamá que viene al consultorio hace muchos años con su muchachita de 15 años, su jovencita teenager, 15 años, y dice, doctora, le traigo a esta niña porque no aguanto los comportamientos, siempre está con una guerra, siempre está peleando, una guerra no, siempre está desobediente, no obedece o con enojo, y se pone, se aparta, se aísla y no la soporto, doctora, no la soporto. Y yo tengo las dos niñas, a las dos personas en mi consultorio y les estoy simplemente escuchando, estoy haciendo la entrevista y cuando la mamá termina de hablar un poco, le digo yo, hijita, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa con tu mamá que te ha dicho que realmente ella no espera que tú le respondas así, que en todo tiempo cuando te pide algo, te ordena hacer algo, tú tienes una reacción adversa o violenta? ¿Qué pasa? Y la niña me mira y comienza a llorar y dice, doctora, yo le he dicho a mi madre, siempre le he pedido a mi mamá que no me grite, porque cuando alguien me grita a mí, yo le voy a decir, doctora, yo me pasa algo muy fuerte en mi mente, pierdo el control. Esa es la niña de 15 años hablando así, pierdo el control completamente, pierdo el control y lo que yo quiero es que quiero llorar, es que me quiero morir, me quiero hacer daño, me quiero hasta desaparecer. Y yo miro a la madre y le digo a la mamá, pero mamá, si la niña ya le explicó que ella no funciona si le gritan, que ella necesita que usted le hable de forma correcta, de manera efectiva, para ella sentirse que realmente quiere obedecerle y quiere seguir el orden que usted le da, ¿por qué le grita? Oiga la respuesta de la mamá, pero ¿quién le ha dicho a usted? ¿Quién le ha dicho a usted que yo grito? Y yo estoy contenta que ella me está contestando así, porque ahí estaba realmente mi meta, era esa. Y yo la dejo que ahí me digo yo, bueno, usted a mí me está gritando aquí en mi propio consultorio. Ay, doctora, perdóneme. Ay, Dios mío, ay, estoy gritando. Ay, Dios mío, yo no sabía que yo hacía eso. Y esa señora se para de su asiento llorando desesperadamente. Le dice, hija mía, perdóname. Yo nunca me oí gritar hasta hoy. Yo no sabía que yo gritaba. Yo no sabía que yo me inclinaba hacia ti de esa forma. Perdóname, hija. Y la hija le digo, levántate, abraza a tu madre. Y aquella fue una escena tan hermosa. Ambas lloraban. Y la niña decía, ok, mami, yo te perdono, ahora yo entiendo. Y la mamá le decía, hija mía, nunca más, te prometo que nunca más te voy a gritar, porque hoy pude entender que verdaderamente, y ya déjenme decirles, creo que las vi en mi consultorio 3 veces para dar algunas pautas bien específicas de cómo comunicarse, de cómo tratarse, y fue la cosa más hermosa de mis lindas experiencias en mi vida profesional. Ahí terminó el asunto. Ambas se lastimaban porque no había una comunicación efectiva entre ellas. La mamá acostumbrada a gritar, porque ella le gritaba, y el esposo que tenía le pegaba, la maltrataba, era una mujer totalmente abusiva. Y justamente como les dije al principio, toda persona abusada se convierte en abusiva. Y estaba abusando a su niña, y la niña había internalizado el abuso, y el abuso le provocaba a la niña desesperación, que quería hasta morirse, se quería hasta quitar la vida. Y en el momento que ambas hablaron, que vino un profesional, que Dios por su gracia me permitió tratar este caso, fue tan linda yo ser mediadora de aquella situación, primero el Espíritu Santo, porque es el que me dirige, y fue un cuadro hermoso, fue un cerrar un caso preciosamente, y una intimidad comenzó en ella hermosamente entre madre e hija. Así que qué lindo, usar la empatía siempre, utiliza el respeto mutuo y el espacio, en cada uno de ellos es importante que eso se haga. Cada persona debe tener su espacio y su intimidad personal. Así que no permita que nadie rompa esos cuando tus límites. Tienes que aprender a trazar los límites rapidito, aprender a decir que no. No, es importante que cada quien diga que no cuando no puede hacer algo. Dígalo con empatía, dígalo con amor, con mucho cuidado, sin lastimar. Y prometa que tan pronto pueda hacerlo, pues con mucho gusto lo haría. Aprenda a manejar la frustración y aprenda a llegar al otro, a decirle no sin que tú seas manipulada, a decir que sí como siempre lo habías hecho, porque quiere decir que estabas perdiendo tu identidad. Cuando dices que no, ya estás aprendiendo y es correcto y es bueno, siempre y cuando no son de emergencia y se puede hacer. Haz utilizar el respeto
tienes que respetar a los demás miembros de tu familia para que ellos también te respeten a ti. Así que si no pongas a peligrar eso, hazlo saber que tú vas a respetar a todos y esperas respeto de ellos hacia ti. Y por último, estas dos partes, expresar siempre lo que queremos y hasta dónde estamos dispuestos a admitir. Es importante que las otras personas que conforman la familia sepan hasta dónde pueden llegar contigo y hasta dónde no, dónde son tus límites para respetar y amar tus límites al 100%. Y por último, y utilizar la paciencia. Tenemos que aprender a respetar y a pensar antes de actuar. Y ese principio lo practican todos los miembros de la familia. Su funcionamiento es positivo, será positivo y sano. Y por ese motivo no debemos consentir ninguna actitud impulsiva, ni enfermiza, ni desastrosa, ni siquiera la nuestra. Todo ello va a llevar a conflictos innecesarios. Es decir, siempre tratemos de ser nosotros las personas correctas, las personas que estamos balanceadas. Recordemos esto, las personas tóxicas existen en todas las familias del mundo y en todos los aspectos y en todos los extremos. Por ese motivo debemos aprender a identificar los conflictos y a protegernos de ellos, y sobre todo algo que yo digo siempre, y que aprendamos sobre todo a gestionarlos de manera correcta, de manera debida. La familia es nuestra primera comunidad, no podemos elegirla y solo nos queda adaptarnos a ella, y nosotros en Cristo podemos hacer de nosotros la mejor familia. Dice el Señor en su palabra que realmente aprendamos a amarnos los unos con los otros, respetándonos los unos con los otros, dando lo mejor, perdonando. Todo esto se resuelve a través de la base del perdón. Cuando usted perdona, usted es perdonado. Y cuando tú eres perdonado, cuando tú perdonas a los demás, Dios te perdona a ti. Si nosotros no perdonamos a los demás porque nos han herido demasiado, el Señor dice que tampoco nos puede perdonar a nosotros. Y nos interesa demasiado el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprendamos a tener familias saludables y no enfermizas. Aprendamos a tener una comunidad correcta delante de Dios, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la familia perfecta, la familia de la realeza divina, nos ha estado enseñando, nos enseña por la palabra cómo debemos nosotros comportarnos para agradar a Dios y para agradarnos a nosotros mismos. Dios te bendiga una vez más. Gracias a Apocalipsis Network y a ustedes muchas bendiciones por haberme permitido estar de nuevo con ustedes en este día. Bendiciones nuevamente. Será hasta el próximo martes.